Todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas, así que iniciemos con la pregunta número uno. Hombre de 24 años sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, eritema y leve edema en la zona del glande y prepucio. Al examen físico se observa inflamación local con escasa esmegma, sin secreción uretral, sin lesiones ulceradas y sin signos de compromiso sistémico. El paciente refiere que no es circuncidado. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para este paciente? Indicamos clotrimazol tópico 1%, higiene local prolija con agua tibia y suero fisiológico, BDRL y frotis de secreción. Realizamos circuncisión de urgencia para evitar parafimosis o iniciamos tratamiento con cipro. Pues esto, obviamente, no cabe, no lo llegamos a asociar respecto a la alternativa C, la cual pues es un BDRL. Para sífilis está totalmente incorrecto, no tenemos secreción, solamente tenemos algo de inflamación, escaso esmegma, no hay lesión ulcerada, pues está totalmente mal. No estamos hablando de algo bacteriano, incluso puede ser algo quizás fúngico, quizás podría ser. Así que la alternativa E la podemos descartar. Y ya nos queda pues la circuncisión de urgencia. Esto sería en el caso que los datos fueran de gravedad, por ejemplo. Como última opción, bueno, está bien. Pero acá incluso nos habla de que pues hay algo de esnegma, inflamación local, prurito, eritema, leve edema. No es un caso tan complejo. ¿Y qué hacemos? Como medida inicial. Sí podemos pensar que sea, no sé, por cándida, por ejemplo. Y bueno, ahí sí estaría, pues, bueno, indicado clotrimazol. Muchas veces se da directamente clotrimazol. Aún así, lo correcto como medida inicial sería primero la higiene y ver si con esto, pues, cede este cuadro. Y si no, ya pensamos que fuera, pues, un hongo, entonces vamos a indicar el clotrimazol. Pero aún así, lo inicial es la alternativa B. Esta balanopostitis, que es el diagnóstico, es una inflamación o infección de glande y el perpusio causada por contacto con agentes químicos irritantes que alteran el pH y la barrera cutánea. Ojo, que está muy, pero muy asociado como causa en sí, pues algún honguillo que esté por ahí. Por eso es que muchas veces en la práctica clínica se da clotrimazol junto con un glucocorticoide, me parece increíble. Pero bueno. Se manifiesta con ardor, prurito, eritema leve, no hay secreción, solamente ardor, prurito y eritema leve. Edema, pues un poco raro, un poco raro. Aún así, se entiende que es algo leve a la final. Vamos a la pregunta número 2. Un lactante de 2 años es traído al servicio de urgencias a las 2 de la mañana por presentar un cuadro de inicio súbito de tos perruna, dificultad respiratoria. El examen físico está con un extraidor respiratorio que acentúa cuando el niño llora, junto con retracción subcostal leve. Se encuentra febril, puede tragar saliva sin dificultad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial más adecuada? Iniciamos epiglotitis, o bueno, es una epiglotitis aguda, intubamos, traqueitis bacteriana, damos antibióticos, laringotraqueitis aguda, damos corticoides sistémicos, aspiración al cuerpo extraño, maniobra de Heimlich o ser una laringomalacia, donde pues observamos y vamos a broncopulmonar. Recuerden que acá en Chile broncopulmonar, quizás en otros países se lo conozca como el neumólogo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? No es una epiglotitis aguda, pues este es un cuadro severo. Y, pues bueno, por los datos se vería que el paciente tiene un aspecto tóxico, por ejemplo, tóxico, hemodinámicamente inestable, pues por ello su indicación es la intubación. En este caso, que vengan a las 2 de la mañana, pero con tos, pero una enfermedad respiratoria con retracción subcostal leve, no nos indica que es una epiglotitis. Incluso, pues tenemos acá de posición de trípode. Raquitis bacteriana, ¿será algo bacteriano o será algo viral? ¿Qué piensan ustedes, doctores?
La laringomalacia, pues, esa es una malformación congénita que para verlo de esta manera en un cuadro clínico, no, incluso pues tiene 2 años. Ya veríamos datos de infecciones desde el nacimiento, a partir de 2 meses se acentúa, pero bueno, acá está descartado. El cuerpo sano, sí puede ser 2 años, pero hay una está jugando, no sé, con un autito pequeño, con algún juguete muy pequeño y que pues de la nada ya vino con un cuadro de tos, que no puede respirar, la descartamos. Y entre pensar en traqueitis bacteriana o laringotraqueitis aguda, un CRUB, pues por los datos de tos perruna, inspiratorio, estridor inspiratorio, pues obviamente se trata de una laringotraqueitis aguda, pero pira, un CRUB por la final. La fisiopatología, pues un poquito de esto, que lo más típico es por el virus para influenza. Es lo más típico, pero igual puede ser otros virus, no siempre es este para influenza. ¿Qué más tenemos acá? Los datos radiológicos que muchas veces pues se cumplen. Al menos saber el signo de la punta del lápiz es algo que no nos debemos olvidar, signo de campanario. Igual lo podemos conocer de esta manera, pero no siempre viene a ser una con, más que todo con eso de la punta del lápiz. En el Unacom es clave buscar esto que vea ya tos perruna, estilo inspiratorio y disfonía, pues esto claramente nos habla de un CRUP. El manejo en urgencias, que bueno, esto más pienso que será para el práctico. Y el pilar, que son los corticoides, por ejemplo, la Dexa. Vamos a la pregunta número 3. Mujer embarazada de 28 semanas con fiebre, náuseas, dolor abdominal, elevación de aminotransferasas confirmada por hepatitis C. IgM, de hepatitis B, antivirus de hepatitis B, ya, anticuerpos de virus de hepatitis B. ¿Y qué más tenemos acá? ¿Qué riesgo particular presenta la paciente? Mayor riesgo de hepatitis fulminante, protección inmunitaria mejorada, transmisión vertical segura, riesgo de encefalopatía solo en varones, desarrollo de cirrosis crónica. Bien, el hecho de que tengamos acá protección inmunitaria es todo lo contrario. Transmisión vertical segura, esta es la con la que nos podemos confundir, pero aún así, sí puede existir esa transmisión vertical, pero no es 100% seguro. Acá nos dice segura, que está confirmando. Y no, no es solo confirmatorio. Encefalopatía sobre en varones, pues también puede haber en el sexo femenino, no solo en varones. Incluso acá nos habla de una mujer embarazada. Cirrosis crónica, no. Esto es raro. Cirrosis crónica. Por lo general, esto quizás se vea en pacientes inmunodeprimidos, pero particularmente en este contexto sería hepatitis fulminante. La hepatitis B es una infección viral aguda, por eso es que esto de la cirrosis crónica sería más inmunodeprimidos. Ese es un ámbito donde sí lo podríamos llegar a encontrar. Raro, pero puede existir. La hepatitis fulminante en pacientes embarazadas se asocia a este mayor riesgo de hepatitis fulminante. Pero pues bueno, una cosita por aquí que quizás no se dijo, es que muchas veces esto no da síntomas, no da pues un cuadro claro. Puede pasar incluso asintomático. Aún así, en embarazadas, pues sí debemos tener mucho cuidado. Vamos a la pregunta número 4. Niña de 5 años presenta dolor abdominal en el muslo izquierdo que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. El examen físico, buenas condiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sinovitis transitoria, osteomielitis, tumor de Ewing, artritis reumatoidea o artritis séptica. Bueno, tumor de Ewing podrá ser la correcta. En un cuadro, pues, no sé, muy agudo, que recién se lo está viendo, sí podría ser de esta manera, pero por lo general da síntomas y no tendría que estar en tan buenas condiciones que digamos. Y aún peor, la alternativa B y la alternativa E
Artritis séptica. Pues la artritis séptica es la principal con la que nos podemos confundir. Viene con dolor, pero no migra. Y en osteomielitis, en artritis séptica, pues el paciente no muestra en buenas condiciones generales. Y tampoco en tumor de Ewing, aunque pues bueno, es algo variable según el momento en que se le encuentre. Artritis reumatoide, pensó en una artritis reumatoide juvenil que pues no solo es en un lado que migra, no es una sola articulación. O bueno, muchas veces no es una sola articulación a lo progresivo. Entonces nos queda pensar en la sinovitis transitoria justamente por esto del que migra y además que esté en buenas condiciones generales. El dolor de cadera de inicio agudo con cojera en un niño de edad preescolar en buen estado general y sin fiebre corresponde a la presentación típica de una sinovitis transitoria. Igual y es diagnóstico de discusión que requiere descartar previamente patologías graves como artritis séptica en la cual el niño se encontraría tóxico, febril y con deterioro evidente del estado general. Pregunta, pues estaba bien, estaba bien. Vamos a la pregunta número 5. Un hombre de 45 años, receptor de un trasplante halogénico de médula ósea hace 3 meses por una leucemia mieloide aguda. Consulta por un cuadro de 5 días de evolución de fiebre, tos no productiva, disnea progresiva. El examen físico destaca una frecuencia respiratoria de 24, saturación de 90 en el ambiente, la tomografía de tórax muestra opacidades en vidrio esmerilado bilaterales y difusas. Se realiza lavado bronquialveolar que resulta positivo para infusiones citomegálicas, hinojo de búho y PCR para citomegalovirus. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pregunta que sí estaba compleja. Ya tenemos el diagnóstico y ya lo vuelve mucho más fácil. ¿Será ganciclovir, aciclovir, ribavirina inhalada, trimiprazol, sulfamethoxazol o celtamivir? O celtamivir, pues para influenza. O sea, va dirigido a la influenza, no para el virus por influenza. El Cotri para neumonía por neumocitis girovechi en inmunodeprimidos. Bueno, lo podemos traducir desde contexto. Igual y pues no solamente es para ello. Ribavirina inhalada, en casos muy graves quizás, igual puede ser inmunosuprimidos, pero por virus sincitial respiratorio podría ser un ejemplo claro. Aciclovir para herpes zóster también. Pero bueno, acá para ganciclovir el tratamiento de elección en este contexto que hay una inmunosupresión también, pues es un paciente con esto de su leucemia, lo correcto será pensar en la alternativa A. Le vamos a marcar igual que pues quizás no sea esta, pero sí, estamos bien. Ganciclovir intravenoso es el tratamiento de referencia para neumonitis por citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos. Ya, está bien. Se inicia con dosis de inducción y bueno, es fundamentalmente la neutropenia, que pues es igual se lo puede ver como neutropenia febril, quizás incluso. Tenía fiebre y sí. También hay que vigilar la función renal, pero bueno, una pregunta que entró en una reconstrucción, igual y pues bueno, en esa pregunta me parecía que no nos daba el diagnóstico en sí. Lo volví un poco más difícil, porque se pensaba que podría haber sido este, mm, una neumonía por el Pneumocystis jirovecii. Parecía eso, pero bueno, sí era un citomegalovirus y lo que teníamos ahí para apoyar el diagnóstico era esto de que había inclusiones citomegálicas. Solamente había esto. Pregunta, pues que sí es importante. Esta sí yo lo veo muy importante. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué patología debe descartarse en hemoptisis moderada recurrente? Bronquiectasias, dermatitis atópica, gastritis erosiva, enfisema paracinal, sinusitis crónica. Esa sí está sencilla. Sinusitis crónica puede darnos epistaxis, enfisema paracinal asociado a EPOC. Por lo general no nos tendrá que dar hemoptisis. Podría ser quizás como segunda opción. Gastritis erosiva, no. ¿Qué nos da la gastritis erosiva? ¿Será hemoptisis o hematemesis? Pues es hematemesis del tracto gástrico y hemoptisis de la vía aérea. Dermatitis atópica, totalmente mal.
lo cual nos deja con las bronquiectasias, que sí es la correcta. Enfermedad pulmonar crónica caracterizada por la dilatación anormal e irreversible de los bronquios, producto de la destrucción progresiva de la pared. Su fisiopatología es un círculo vicioso donde, pues, a la final, la clave es pensar en la inflamación. Vamos a ver un poquito de esto porque sí, quizás sea algo difícil, ya que no siempre nos preguntan bronquiectasias. Primero, un daño inicial altera el drenaje normal de las secreciones, lo que favorece la infección e inflamación. Estas, a su vez, producen más erupción de la pared bronquial, perpetuando el proceso de inflamación, infección, donde la inflamación es lo más resaltante. Y bueno, pienso que eso es lo más importante de esa pregunta. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la compensación respiratoria esperada en alcalosis metabólica aguda? PCO2 igual a bicarbonato entre 2, PCO2 1.5 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8, PCO2 igual a 2 por bicarbonato, PCO2 40 menos bicarbonato menos 24, PCO2 igual a 0,7 más bicarbonato más 20. Para la alcalosis metabólica. Si fuera acidosis metabólica, pensamos en la fórmula de Winter, la cual es la alternativa B, pero no, incorrecto. Si se dan cuenta, pues solo bicarbonato o 2 por bicarbonato son enlaces que no tienen que ver. Incluso 40 menos 24 son cosas inventadas. Lo correcto para ver una compensación respiratoria esperada, pues, un mecanismo fácil, es la alternativa E. Pero ojo, esto sí es más de recordar. Es como recordar la fórmula de Winter o como recordar la fórmula de la Neon Gap. Es lo mismo, solamente es para recordar. Más que, bueno, quizás sí podemos entender en algunos casos, aunque el calosis tampoco es de los temas más preguntados. Pero bueno, la alternativa E sí es la correcta acá. Cuando la ventilación permanece reducida en periodos prolongados, el organismo activa una adaptación metabólica lenta destinada a amortiguar los cambios de pH. Este ajuste ocurre principalmente a vía renal. Los riñones incrementan progresivamente la reabsorción de bicarbonato y extracción de protones, mecanismo que ayuda a compensar el aumento sostenido de CO2 y a mantener el pH dentro de un rango cercano a lo normal. Vamos a la pregunta número 8. Se detecta un aumento inusual de casos de neumonía grave en una zona rural, afectando principalmente a trabajadores agrícolas jóvenes. El agente etiológico aún no ha sido identificado, pero se sospecha de un patógeno emergente. ¿Cuál es el objetivo primordial de la investigación epidemiológica en el campo en esta fase inicial del brote? De un brote. Realizar un estudio de costo-efectividad sobre las posibles vacunas, implementar un programa de tamizaje poblacional de enfermedades crónicas, identificar la fuente de infección, iniciar el desarrollo de protocolos de soporte ventilatorio o determinar la susceptibilidad genética individual. Bien, la alternativa E y D, pues sí son importantes. La alternativa E quizás es un poco más difícil de hacerla, pues análisis genéticos en un grupo de pacientes X para un brote no sería lo más adecuado. Quizás ya viendo la enfermedad, si es un poco rarita, bueno, puede haber muchas variables, pero en este contexto de investigación epidemiológica de un brote está mal. Protocolos de soporte ventilatorio en cuidados intensivos, esto es parte del tratamiento en sí o del manejo, pero no algo como un brote. Esto va enfocado a los recursos, que bueno, sí puede ser parte de la investigación. Implementar un programa de tamizaje poblacional de enfermedades crónicas no transmisibles, pues esto es medicina preventiva, no tiene nada que ver con esto de una investigación epidemiológica de brote, donde por la alternativa C es la más, no es la más correcta, sino la que sí es correcta. Identificar la fuente, las vías y también pues proponer medidas. Acá está donde ya vemos que nos habla de salud pública e incluso pues ya va enfocado específicamente a esto del brote. Identificar el origen del brote y cómo se propaga dentro de la comunidad también es un factor bastante importante. Vamos a la pregunta 9.
Hombre de 42 años asintomático acude a control con exámenes de laboratorio realizados para un seguro de vida. En ellos destaca una elevación persistente de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, al doble de su valor normal. Hallazgo que ya estaba presente en un chequeo realizado hace 7 meses. El examen físico no presenta estigmas de daño hepático crónico, cuál es el diagnóstico más probable y definición que lo sustenta. Hepatitis aguda viral definida por elevación de transaminasas sin ictericia. Insuficiencia hepática fulminante definida por alteración de las pruebas de función hepática, perdón, esteatosis hepática simple definida por la persistencia de transaminasas alteradas por 3 meses, hepatitis crónica definida como la inflamación hepática documentada por más de 6 meses o hemocromatosis hereditaria definida por la elevación aislada de ACT por más de un año. Bien, por el tiempo está fácil descartarlas. Y bueno, igual 7 meses, la aguda viral es hasta los 6 meses descartada. Insuficiencia hepática fulminante. Fulminante, esto pues no va a más de 7 meses, incluso puede ser el rango de 8 semanas, por ejemplo. Hepatitis, estatosis hepática simple, 3 meses, pues acá tiene 7. Hacer una hepatitis crónica o una hemocromatosis, pues esta sí ya como que tiene más sentido. Por más de 6 meses. Esta de hace un año, que bueno, está bien. Podría entrar al rango, ya que acá nos habla de chequeo de hace 7 meses que se está elevando. Acá como que faltaría, pues, como que más de un año, aunque se está elevando, pues se puede decir que sí, podría ser. Pero aún así, una hemocromatosis hereditaria, que bueno, es hereditaria, que esto, que lo otro, pero los síntomas sí se dan a partir de los 40 años. Tenemos que pedir, incluso pues tenemos que ver los niveles de hierro en sangre. Entonces, por ese dato la podemos descartar. Y una estatosis hepática simple, podría ser también. Acá nos habla de persistente de las por 3 meses y bueno, si está, ya llega a 7 meses, como que sí, igual podría estar dentro del rango. Yo pienso que iría más a la estatosis hepática simple. No tiene estigmas de daño hepático crónico, ALTs elevadas, mm, asintomático, pero por definición, no estoy tan seguro. Aunque una hepatitis crónica, por definición, sí, solamente por definición sería eso. Vamos por la C, pero bueno, por definición quizás sería la D, pero por el cuadro yo me iría por la C. Y no puede ser si era la D. Vamos a ver por qué. Hepatitis crónica se define por la presencia de inflamación e injuria hepática, documentada mediante la elevación del ST-ALT o hallazgos citológicos durante más de 6 meses. Era por definición, sí, no. Bueno, y también lo preguntaba acá, pues, ¿cuál es el diagnóstico más probable y la definición que lo sustenta? La pregunta que sí, sí tenía su trampita por ahí. Vamos a la pregunta 10. Niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre persistente de días de evolución, ha sido evaluado en 2 ocasiones previas en urgencias, donde el examen físico, el sedimento de orina y las radiografías de tórax fueron normales. El niño mantiene un relativo buen estado general entre los picos febriles, pero presenta astenia y leve baja de peso. El examen físico lee palidez de piel y mucosas, microadenopatías cervicales y vaso palpable. ¿Cuál es el diagnóstico o conducta a seguir en FOD? Fiebre de origen desconocido. El paciente cumple criterios de FOD y debe ser estudiado con hemograma, frotis de sangre y reactantes de fase aguda. Realizar punción lumbar de forma inmediata para descartar meningitis. Se trata de una fiebre sin foco y se debe esperar hasta los 15 días para iniciar estudio. Iniciar tratamiento antibiótico empírico con amoxi por sospecha de foco oculto o el cuadro sugerente de una infección por virus respiratorio sincitial que requiere manejo sintomático. ¿Qué hacemos acá? Pues el simple hecho de que nos diga que ya es un FOD nos ayuda bastante y bueno, tiene 10 días. Una punción lumbar en este caso está mal. Tenemos datos para pensar en meningitis, rigidez de nuca, Brusinski, Kiernick. No tenemos nada. La podemos descartar. Sí, debemos hacer algo que me parece que es mucho, pero mucho más importante.
Bueno, pensar incluso en un proceso, no sé, séptico, quizás, puede ser. Mm, quizás. Se trata de un fiebre sin foco, se debe esperar, no, no vamos a esperar. El tratamiento antibiótico empírico, no vamos a dar un tratamiento antibiótico empírico, si ni siquiera sabemos frente a qué nos estamos enfrentando, frente a qué bacteria, frente a qué patología nos estamos enfrentando. El cuadro sugerente de una infección y requiere manejo sintomático. Virus sincitial respiratorio. Pues, ¿será que un virus sincitial respiratorio nos dé vasopalpal nos dé esta esplenomegalia? Probablemente no, pero sí podemos decir que FOD debe ser estudiado con Emburama frotis. Pues sí, 10 días, tiene fiebre, no se sabe de qué, sedimento de orina, radiografía de tórax fueron normales, pues debemos seguir buscando a qué se debe este cuadro, la cual pues sí es la correctísima. FOD en pediatría, que dura menos de 72 horas y suele ser viral. Fiebre sin foco. La FOD va de 8 a 14 días. No hay un diagnóstico claro tras una historia clínica y examen físico cuidadoso, lo cual, pues, se lo ve en el enunciado. Signos del alma, palidez, microadenopatías, esplenomegalia, que pues la esplenomegalia pienso que es un dato muy, pero muy importante que nos debe hacer sospechar algo grave. Frota y sangre periférica, pues la dirección va a buscar blastos, linfocitos atípicos, morfología de los glóbulos rojos, pues todo para saber frente a qué nos estamos enfrentando. Vamos a la pregunta 11. En un paciente con cor pulmonar crónico avanzado y dilatación severa de la arteria pulmonar, ¿qué tipo de soplo diastólico podría ocultarse en foco pulmonar conocido como soplo de Graham-Still? Soplo de comunicación interventricular, soplo de regurgitación pulmonar funcional debido a hipertensión pulmonar, soplo de estenosis mitral, soplo de estenosis tricuspidia, soplo de regurgitación aórtica, donde pues diastólico, no, ese es solo sistólico. Todas estas pues sí cumplen, pero bueno, acá nos habla de que cor pulmonar avanzado, dilatación severa de la arteria pulmonar, tricuspidia, podría ser, tiene cierta relación, pues mitral y aórtica no, para nada, tan lejos. O directamente pensamos, y creo que es la más obvia, soplo de regurgitación pulmonar debido a la hipertensión pulmonar. Pues sí, sería la correcta, ya que este no es pero yo lo dejaré como segunda opción, la verdad. Puede tal vez ser la correcta, pero mm, pienso que, que este soplo de regurgitación pulmonar sí me enfocaba a todo esto, a lo que nos recibe el enunciado y lo que nos da la pregunta. A ver, vamos a ver, quizás sea como la 9 que sea otra alternativa, pero no, esta vez sí estamos perfectos. El soplo de Graham Steel es un soplo diastólico temprano de alta frecuencia y decreciente, ocultado en el borde external izquierdo superior, foco pulmonar. Constituye estallarse en el contexto de hipertensión pulmonar severa. Bueno, tal cual lo decía, la alternativa correcta. Se produce por regurgitación pulmonar funcional. Esto genera un flujo retrógrado de sangre desde la pulmonar hacia el ventrículo derecho en diástole. Soplo típicamente es diastólico, precoz agudo, decrecente, un signo de hipertensión pulmonar avanzada y por lo tanto de cor pulmonar severo. Vamos a la pregunta 12. ¿Qué consejo de prevención reduce osteomielitis en fracturas expuestas? Antibiótico terapia profiláctica precoz, masaje diario intenso, reposo absoluto, radioterapia inmediata, ultrasonido terapéutico. Pues es una pregunta sumamente sencilla. Pues al menos muchas veces esa de consejos, manejos multidisciplinarios son algo sencillos, donde pues la alternativa A será la correcta, no hay más. A fracturas expuestas, la administración de antibióticos profilácticos amplios dentro de la primera hora y de tratamiento quirúrgico precoz son fundamentales para prevenir la osteomielitis. No sé, quizás haya pues, otros razonamientos clínicos, pero bueno, eso es lo que tenemos acá.
Vamos a la pregunta 13. ¿Qué hallazgo ecográfico es característico de neuropatía obstructiva? Riñones de tamaño reducido y ecogenicidad aumentada, riñón con quistes múltiples, pielonefritis crónica, hidronefrosis con dilatación del sistema colector o litiasis cortical. Donde, pues, si pensamos en uropatía obstructiva, la litiasis cortical puede, de manera crónica, no sé, esto es rebuscado, muy rebuscado lo que voy a decir, pero quizás se pueda calcificar. Y bueno, ahí ya podemos hacer una neuropatía obstructiva, pero eso sería crónica, muy crónica y algo rebuscada. No creo que sea la correcta. Hidronefrosis con dilatación del sistema colector. Podría ser. Pielonefritis crónica, no. Más bien en la pielonefritis crónica vemos eh, tejido cicatrizal, tejido fibroso también. Esto es este síndrome de riñón poliquístico. Y los riñones tamaño reducido, pues esto nos habla de qué, de una enfermedad renal crónica, donde pues, por descarte nos queda pensar en igual, la alternativa B, la cual pues sí, sí es la correcta. Una neuropatía obstructiva, la ecografía renal es la herramienta diagnóstica más utilizada. El hallazgo típico es la dilatación de los cálices y de la pelvis renal, conocida como hidronefrosis. Es lo principal que vamos a ver acá, incluso pues es, pienso, lo más típico. Si hay doctores que están viendo esto y tienen manejo por la imagenología, tienen interés en la ecografía, pues, son los más, son capísimos en saber estos hallazgos tempranos dentro de la uropatía obstructiva. Vamos a la pregunta número 14. Hombre de 62 años, hipertenso diabético, consulta por una pérdida de audición en el oído izquierdo que notó al despertar hace 24 horas. Refiere además tinnitus constante en el oído sin presencia de otalgia, otorrea ni vértigo. El examen físico, las membranas timpánicas están indemnes. La prueba de Weaver lateraliza el oído derecho y la de Rine es positiva bilateral. ¿Cuál es el objetivo? El diagnóstico más probable y la contingencia más adecuada, neurinoma del acústico, solicitamos resonancia magnética, ototoxicidad por fármacos, suspendemos medicamentos, enfermedad de Meniere, indicamos dieta, sordera súbita sensorineural, iniciamos corticoides o presbiacusia. Audífonos bilateralmente, pues la presbiacusia lo podemos descartar con total seguridad porque es bilateral. Y esto nos dice pérdida de audición en el oído izquierdo. Descartado. Sordera súbita neurosensorial, pues sí, podría ser de un solo oído, perfecto, pero por lo general eso es progresivo. Ahora, que haya que haya variables donde pueda ser más agudo, igual puedes decir. Yo lo dejaría tal vez como segunda opción porque tenemos una alternativa, la cual puede ser la correcta. Incluso algunos, pues ya quizás algunos doctores se dieron cuenta solamente por ver las pruebas de Weaver y de Rinne. Que al final, bueno, quizás ni tanto, porque que Rinne lateralice el oído derecho, siendo la Rinne positiva, entonces nos indica que el oído afectado es el izquierdo. Más que todo se vaya. La de Meniere, pues tiene su triada clásica, tinnitus, hipoacusia, vértigo y bueno, esa está descartada, no hay vértigo. Ototoxicidad por fármacos no nos habla tanto del manejo de su hipertensión y diabetes, pues no nos dice ni siquiera si está bien controlado o no, pienso que es solamente un distractor. Donde pues nos queda pensar en la alternativa. Este neurinoma del acústico es lo que les decía, que es algo progresivo. Una sordera súbita, sí podría ser. Neurinoma del acústico, ese es algo progresivo, que bueno, según las variables, podría ser, pero sordera súbita en este caso sí parece, sí parece. Pues igual y notó al despertar hace 24 horas, vamos a marcar este. Igual, ojo pensando en este neurinoma del acústico. Y nada, está bien, sordera súbita. Clínica, intensidad, frecuencia, tiempo. En la práctica, si se acostó bien y despertó un oído sordo, entonces puede ser sordera súbita, pero ojo, pensando que igual puede ser un adenoma del acústico, así que ojito con eso. En el UNACOM, pues la prueba de Weaver es
el diapasón, en la sordera súbita, el sonido se va al oído sano. ¿Por qué? Porque el oído enfermo tiene daño del nervio de la cóclea y no puede percibir la vibración. La de Rinne compara la vía aérea con la ósea en esta sordera súbita. Rinne es positivo, la vía aérea sigue siendo mejor que la ósea, lo que confirma que el sistema de transmisión tímpano y huesillos está perfecto. El daño es interno. El pilar de tratamiento con corticoides. El pronóstico, pues es variable. Variable, no podemos decir que si va a ir bien o si va a ir mal, habrá factores de mal pronóstico, pero bueno, el paso siguiente, que después de iniciar el corticoide, es la resonancia magnética. Preguntita buenísima, porque incluso acá nos habla del mismo neurinoma del acústico, donde sí se puede pensar en esto, se puede pensar, pero al menos no tenemos algo claro, así que una sordera súbita será pues lo más preciso. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué modelo de atención mejora el control de crónicos en la atención primaria? Consultas cada 5 años, enfoque de cuidado crónico con equipos multidisciplinarios sin coordinación de servicios, atención sin emergencia o solo telemedicina. Pues esa es una pregunta también sumamente sencilla, donde acá nos habla, o es otra manera de ver, el manejo multidisciplinario en pacientes crónicos. Y acá no solo la atención primaria, para acá la pregunta, pienso yo, porque al final, aunque sepamos que a ese tipo de pacientes es un manejo multidisciplinario porque son crónicos, estamos bien. Modelo de cuidado crónico promueve un enfoque integral y coordinado por el manejo de enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, donde, si lo vemos de una manera multidisciplinaria, debemos tener médicos, enfermeros, nutricionistas, farmacéuticos, pues de todo para así tener un equipo interdisciplinario. Preguntita sencilla, vamos a la pregunta 16. ¿Qué hallazgo en el examen de orina descarta inicialmente una causa infecciosa? Glucosa, proteína, cetonuria, hematuria, microscópico o cultivo negativo. Bien, causa infecciosa. Acá el principal distractor es la alternativa de hematuria microscópica, donde sí, se puede ver infecciones, pero igual en litiasis, en neoplasias, así que sea para causa infecciosa, inicialmente, pues no. Tiene más causas. Segunda opción, bueno, está bien. Pero glucosa en la orina, diabetes clásico, proteínas elevadas, síndrome nefrótico, cetonuria, no sé, vómitos, cetosis diabética. Pero para estar seguros de infección como tal, pues el urocultivo es clave, muy clave. El examen de orina que descarta inicialmente una infección, una causa infecciosa. En el contexto de exámenes de orina. Es una prueba diagnóstica fundamental en la evaluación inicial de pacientes con incontinencia urinaria, ya que permite descartar una infección urinaria como causa de factor agravante de los síntomas. El cultivo negativo confirma la ausencia de infección urinaria activa, lo que excluye cistitis bacteriana como origen de urgencia o frecuencia adicional. Esto pues íbamos al contexto de una incontinencia urinaria, pero bueno, igual pues es, es el hallazgo más frecuente que nos va a descartar una causa infecciosa. Vamos a la pregunta 17. ¿Cuál es la complicación cardiovascular más frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica? Miocarditis, hipertensión arterial, cardiomyopatía viral, arritmias supraventriculares, pericarditis aguda. Miocardiopatía, cardiopatía viral son precedidos de infecciones virales. Descartada, descartada. Pericarditis que tiene muchas causas, entre ellas pues una. Bueno, no son tantas que digamos, pero sí tiene algunas causas. Entre ellas la uremia, que en el contexto de una enfermedad crónica podría llegar a aparecer. Muy rara, pero puede existir. Las arritmias ventriculares son aún más frecuentes que la pericarditis aguda, pero no tan frecuentes como la hipertensión arterial resistente, la cual pues es lo más típico que vamos a ver en una enfermedad en la crónica. La hipertensión arterial persistente o resistente es la complicación cardiovascular más frecuente y sí, la que vemos muchas veces. Su desarrollo se vincula con la retención de sodio y agua y la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la actividad simpática y rigidez vascular progresiva. Vamos a la pregunta número 18. Hombre de 55 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol, 100 gramos día por 20 años y diagnóstico de cirrosis hepática, Child-Pugh 20, es traído a urgencia por presentar 2 episodios de hematemesis abundante. Al ingreso se encuentra pálido, sudoroso, con una tensión arterial de 90/50, frecuencia cardíaca de 115. Tras estabilización hemodinámica con esteroides, ¿cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada a seguir?
terlipresina, profilaxis antibiótica con ceftria y endoscopía, tomografía de abdomen, sonda de Sextakin Blackmore, paracentesis evacuadora de urgencia o propanolol vía oral. Bien, pienso que por las mismas alternativas, por el mismo contexto, sería esto varices esofágica secundaria, pues a una hipertensión hepática, hipertensión, sí, ¿no? Uy, se me fue, se me fue, se me fue. Ah, no, se me fue. A ver, cirrosis, pero son varices esofágicas. Por la cirrosis, esta es la hipertensión. No puede ser, se me fue el nombre, pero sí. Bueno, doctores, coloquen en los comentarios a qué se debe esto, a qué se debe fisiopatológicamente, quizás o simplemente esta hipertensión que existe. Hablando un poquito de su fisiopatología, se me fue el nombre exacto. Igual, y está sencillo. Lo que debemos hacer, ya como la conducta diagnóstica y terapéutica adecuada, es ir cuando ya esté estabilizado el paciente, bueno, ni tan estabilizado porque aún hay algo de hipotensión y la taquicardia. No vamos a darle propanolol porque esta es una profilaxis. Profilaxis primaria, secundaria. Ah, es hipertensión portal. Ahí está, hipertensión portal. Secundaria la hipertensión portal. Bueno, esto no. Paracentesis locadora en asitis. mm, Asitis refractaria. Para eso podemos pensar en la paracentesis, pero bueno, no vamos a hacer eso ahora. Zona de Sextakin Blackmore. Sí, está muy buena, pero esa es la última línea, por eso de necrosis. Tomografía no. No digo que sea frecuente, pero sí puede haber algo de un síndrome patorrenal asociado que no vamos a dar si tenemos lesión renal. Aún así, pues tampoco nos va a servir de mucho que digamos. ¿Dónde? Pues la alternativa de darle terlipresina, que es la medida inicial, yo pienso que es lo primero que debemos llegar a pensar, es lo correcto. Lo demás, bueno, está bien, la endoscopia digestiva, que igual es buenísimo, pero al menos la terlipresina es clave. Y la explicación nos dice que el error de los vasoactivos con la terlipresina es que cuando tenemos un paciente con cirrosis, la sangre tiene dificultades para pasar por el hígado debido a la fibrosis, lo que aumenta la presión de la vena porta. Esta presión se libera hacia las venas colaterales, creando las varices esofágicas. Esta terlipresina, pues, es lo correcto acá porque produce vasoconstricción potente en la área esplénica, lo que disminuye la cantidad de sangre que llega al sistema porta. La ceftria, pues recordemos que también hay riesgo de la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, por eso digamos la ceftria. Y la endoscopia digestiva, pues es terapéutica. Nos da diagnóstico y el manejo. Vamos a la pregunta número 19. Un niño de 7 años es traído por su madre debido a que persiste con episodios de emisión involuntaria durante el sueño, con una frecuencia de 4 a 5 noches por semana. No refiere síntomas urinarios diurnos, el chorro miccional es normal y no hay antecedentes de estreñimiento. El examen físico y sedimento y orina son normales. La madre refiere que habría intentado restringir líquidos en la noche sin éxito y solicita una solución rápida debido a que el niño no tiene campo, a que el niño tiene un campamento escolar en 2 semanas. ¿Qué hacemos? Iniciamos tratamiento con oxibutinina para aumentar la capacidad vesical. Derivamos a nefrología infantil debido a, para estudio de capacidad de concentración urinaria. Iniciamos alarma de enuresis como primera línea, desmopresina oral en dosis nocturna o ecografía renal y vesical. Lo que debemos hacer en estos casos es que primero, no vamos a dar la alternativa que pienso que es la mejor. La alternativa no, es la alarma. La alarma, pues, es no farmacológica, que ayuda mucho, la verdad que ayuda muchísimo, pero toma su tiempo, no es algo en donde 2 semanas o hasta que llegue a su campamento
le va a ayudar. Toma más tiempo, no sé, 5 semanas, por ejemplo. Descartada. La oxibutolina es una viejía hiperactiva y se usa, pues acá no. Derivamos en el último de los casos, o sea, cuando la alternativa correcta no funcione. Quizás podemos pensar en derivar en ese momento. O cuando tenemos datos atípicos, como por ejemplo que tenga estos datos de diuresis o de enuresis diurna o síntomas urinarios en la mañana, alteraciones en el chorro misional. Ahí sí. ¿Y qué alternativa nos queda? Y la A ya dijimos, la B, la C. Y bueno, la ecografía, ¿para qué vamos a pedir ecografía? Lo correcto será simplemente la desmopresina oral. Eso igual hay que indicarle con mucho, pero mucho cuidado, no solamente dar la pastilla, que no tome agüita, al menos 2 horas antes. Ese es un dato clave. La desmopresina es un análogo sintético de la hormona tiurética. En el contexto de enuresis, su uso se basa en la hipótesis de que algunos niños presentan un déficit relativo de la secreción nocturna de esta hormona. El factor determinante es el campamento escolar, ya que la alarma, pues sí es buenísima, pero tarda mucho. De 11 a 4 8 semanas, bueno, está bien. La desompresina actúa rápidamente. Aproximadamente el 70% de los niños responden reduciéndose efectivamente a las noches húmedas. Produce una orina más concentrada, menor volumen urinario total durante las horas del sueño. Si este paciente usará desmopresina, es obligatorio educarse la restricción de líquidos. Debe tomarse 30 60 minutos antes de dormir, pero lo ideal es menos de 2 horas incluso, o sea, antes de 2 horas. Se limita la ingesta de líquidos desde 1 hora antes de la dosis hasta 8 horas después. Datitos clave. Vamos a la pregunta número 20. Un equipo de investigadores desea estudiar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el desarrollo de hipertensión arterial. Para ello seleccionan un grupo de 1.000 adultos jóvenes y sanos y los clasifican según el nivel de consumo de esos alimentos. Los sujetos son seguidos durante 10 años, registrando la aparición de los nuevos casos de hipertensión en ambos grupos. ¿Qué diseño de estudio está utilizando y qué medida de asociación permite calcular la forma directa? Serie de casos, incidencia acumulada, estudio de corte riesgo relativo, estudio ecológico, coeficiente de relación, estudio transversal prevalencia o estudio de nuevos casos, odds ratio. Casos y controles. Ya, casos y controles sanos enfermos. Y además es retrospectivo, así que no parece la alternativa correcta, no la parece. Transversal es como tomar una foto ahora, prevalencia, pues lo que está sucediendo ahora. Y descartada, porque van a ser seguidos durante 10 años, eso es prospectivo. Estudio ecológico, muchas veces en la COM lo menciona como comunas, poblaciones, descartada. Cortes, parece que es la correcta, ya que serie de casos es un estudio descriptivo. Incidencia acumulada, los nuevos casos que podrían haber, pero cómo se van a desarrollar esos nuevos casos. Acá no sería lo correcto, esto es como dijimos, descriptivo y eso es un estudio prospectivo, así que ojo que los estudios de corte igual pueden ser retrospectivos, así que tampoco es que sea solo únicamente de solo una manera, así que bueno, la marcamos y esa sí es la correcta. Observa un grupo de individuos expuestos y no expuestos a un factor determinado a lo largo del tiempo para medir la incidencia de la enfermedad y que los de riesgo. Bueno, creo que sí. Ahí está el riesgo relativo. Permite establecer la temporalidad entre la exposición y el efecto, fortaleciendo la interferencia causal. Cuantifica cuántas veces es más probable que los expuestos desarrollen la enfermedad. Justamente lo que menciona el enunciado. Puede ser prospectivo o retrospectivo. Igual clave, no solamente es prospectivo, también puede ser retrospectivo. Y bueno. Ya acabamos las 20 preguntas del día de hoy, doctores, y tuvimos una falla con la pregunta 9, pero estoy bastante seguro de que ustedes sí la respondieron pues correctamente. Así que nos despedimos, doctores, y sigamos estudiando. Nos vemos en otro video.